NI 12 Impuestos sobre las ganancias. Aplica para NIPLENAS. El NI para pymes está en la sección 29. El objetivo de esta norma internacional contable es el reconocimiento de las diferencias fiscales que surgen sobre las ganancias. Debemos recordar que el impuesto de renta complementarios, en su depuración de renta, se tiene en cuenta el impuesto de renta ordinaria si se declara por impuesto de renta ordinaria, renta presuntiva, impuesto a las ganancias ocasionales. Bases de medición. En las bases de medición, tanto contables como fiscales, encontramos el costo histórico, el valor razonable, el valor neto realizable y el costo amortizado. De los intercambios nacen las diferencias. Debemos tener muy claro que nuestras compañías en las cuales estamos trabajando, su principal objetivo es generar intercambios. Con el mayor volumen de transacciones se genera ingresos y egresos, y esta diferencia pues va a marcar la rentabilidad del negocio. En estos casos, en estos intercambios, en este flujo de transacciones, pues las bases contables y las bases fiscales van a presentar diferencias. Y hay tres diferencias que debemos aprendernos para poder identificar impuestos diferidos. Y son las diferencias permanentes, las diferencias temporarias imponibles y las diferencias temporarias deducibles. Si recordamos siempre que existen estas diferencias, fácilmente podemos hacer un reconocimiento por impuestos diferidos. Debemos recordar que las diferencias permanentes son aquellas que no tienen incidencia en la información financiera, o sea que no van a estar reconocidos como activos o pasivos de impuestos diferidos en nuestros estados de situaciones financieras. No tienen un impacto en la norma internacional. Si hay una diferencia, claro está, entre la base contable y la base fiscal. Un ejemplo de ello son los ingresos por intereses presuntos que tienen los socios en el momento que ellos se hagan préstamos entre sociedades. Estos préstamos entre sociedades en el artículo 35 del Estatuto Tributario generan intereses presuntos y son gravados con la tarifa de la renta ordinaria. Por lo tanto, la parte fiscal va a presentar una diferencia, pero esta diferencia no nace un impuesto diferido por activo o por pasivo. Simplemente se tienen en cuenta para el reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos las diferencias temporarias imponibles y las diferencias temporarias deducibles. Básicamente la estructura de la norma es así. El impuesto sobre las ganancias está compuesto por estos temas y cada uno de estos temas trata una situación específica y especifica ejemplos sobre esa situación, por lo menos el reconocimiento de los activos y pasivos de impuestos corrientes. Ahorita voy a explicar un ejemplo de este primer tema que trata la norma internacional y el reconocimiento de pasivos y activos por impuestos diferidos. Fondos de comercio, reconocimiento de impuestos corrientes y diferidos, y un tema muy importante es pérdidas y créditos fiscales no utilizados que generan y se deben reconocer como un impuesto diferido ya sea activo o pasivo. Es muy importante y se pueden relacionar tanto como el reconocimiento de activos y pasivos por impuestos corrientes y las pérdidas de créditos fiscales no utilizados tienen una similitud porque hablan sobre las pérdidas, pero existe una diferencia, es que en el primero, según mi criterio profesional, en el primero yo reconozco es un activo por impuestos corrientes y un pasivo por impuestos corrientes. Dado el caso, sigamos con este tema que es el primer tema que trata la norma internacional. Es el primero que voy a explicar y el único que voy a explicar en este video de explicación, en este video donde el mayor objetivo es tratar algo básico para que así tengan un entendimiento sobre lo que es esta norma.
Primero que todo, los impuestos corrientes correspondientes a ejercicios presentes y los anteriores deben ser reconocidos como una obligación de pago en la medida que no se hayan sido liquidadas, ya sea un activo o ya sea un pasivo. Todas estas diferencias nosotros las debemos relacionar bajo el decreto 624 de 1989, o sea, sobre el estatuto tributario. Yo debo relacionar los fundamentos de mi norma internacional con con lo que prevalece sobre la norma fiscal, sobre esos artículos que son de carácter fiscal. Primero que todo, la tarifa se fija en el artículo 249 de renta ordinaria por una tarifa del 33%. El artículo 188, base porcentaje de la renta presuntiva, se fija en este artículo con el 3.5% y la tarifa de las ganancias ocasionales se fija en el artículo 313 para las sociedades y entidades nacionales y extranjeras. La tarifa es el 10%. Ahora bien, la norma de reconocimientos de pasivos y activos por impuestos corrientes, el artículo 147 es muy importante leerlo y tenerlo en cuenta, ya que el artículo 147 establece que se pueden compensar las pérdidas fiscales. Y como se pueden compensar las pérdidas fiscales, entonces en mi estado de situación financiera yo reconozco un activo por impuesto corriente por pérdidas a compensar, porque me lo permite la norma fiscal y la norma internacional me argumenta que si hay esa factibilidad de que la entidad pueda tener ganancias en el otro periodo contable, pues inmediatamente hago un reconocimiento por activo de impuestos corrientes a compensar. En ese momento hago ese reconocimiento. Y aquí está un ejemplo de lo que puede ser, de cómo puedo hacer ese reconocimiento. Pues aquí hay un pequeño estado de resultados donde hay una pérdida de 5 millones. Hay una pérdida de 5 millones. Aquí están las contabilizaciones. Entonces no contabilizo una pérdida de 5 millones, sino que contabilizo una pérdida de 3.350.000, puesto que 1.650.000 voy a recuperar en el periodo entrante. Entonces aquí está la contabilización. Lo que hago es una reducción a la pérdida de las ganancias y también hago una reducción al patrimonio por la verdadera pérdida que sí se va a obtener y reconozco mi activo por impuesto a las ganancias, que es de 1.650.000. Según el artículo 147, que me deja compensar estas pérdidas, pues podría analizar primero que todo el riesgo de esta compensación, porque la firmeza de las declaraciones ya son de 6 años y entonces voy a tener 6 años a la DIAN con la posibilidad de revisar mi contabilidad. Pero si las cosas marchan bien, pues lo más correcto es que yo reconozca en mi estado de situación financiera, deba reconocer ese activo por pérdidas a compensar. Ya el reconocimiento de pasivos y activos por impuestos diferidos. Diferencias temporarias imponibles. Todo reconocimiento de un activo lleva inherente la suposición de que su importe libro se recupera en forma de beneficios económicos que la empresa recibirá en ejercicios futuros. Cuando el importe en libros del activo exceda su base fiscal, el importe de los beneficios económicos imponibles excederá el importe fiscalmente deducible de este activo. El reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos es algo muy importante en que yo reconozco la obligación y esa deducibilidad que hay de ese impuesto. Básicamente,
un ejemplo de pasivos por impuestos diferidos se puede dar en provisiones y litigios, en forward, en provisiones de reclamaciones, en depreciaciones, en valorizaciones. Todos estos aspectos generan diferencias y como generan estas diferencias temporarias imponibles y temporarias deducibles, pues se hace un reconocimiento al pasivo por impuesto diferido o activo por impuesto diferido. Que es importante aquí que todos tengan en cuenta y que todos deben recordar y que esto se lo deben grabar. Cuando el importe de libros es mayor a la base fiscal, entonces se genera un pasivo imponible. Quiere decir que es un pasivo por impuesto diferido. Cuando el importe de libros es menor, es menor, es menor que la base fiscal, entonces se genera un activo deducible, un pasivo imponible y un activo deducible. En el momento que ustedes encuentran estas bases fiscales, encuentran estas diferencias, ustedes lo que deben es relacionarlo con lo que mencioné anteriormente. Esto está explicado en la norma internacional y entonces ustedes hacen el reconocimiento, ya sea un pasivo o sea un activo. ¿Listo? Esto es el pequeño resumen, algo muy pequeño de esta norma internacional. Trata de más temas a fondo. Solo expliqué un ejemplo donde hay un activo por impuestos corrientes por pérdidas que se pueden compensar. Pero hay otro ejemplo muy importante donde si hay un historial de pérdidas a compensar, ya no sería un activo, sino ya sería reconocido como un impuesto, como un activo por impuestos diferidos a pérdidas a compensar o créditos fiscales no utilizados. Bueno, eso es todo. Espero que estén muy bien.